Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Buenas. Chicos, si desaparezco de golpe es porque me llaman en reales. Tengo que dar recuperatorio. Que te vaya bien, Elida. Odio reales. Odio, la odio. Tranqui, no es tan difícil. Después de rendirla como 3 veces te lo digo, ¿no? Porque, o sea, ya la probé, pero al principio también la odiaba. Es que en el oral del otro día me quedé muda, no sé por qué me quedé muda. Y tengo una bronca que no te puedo explicar. Y esta sí es como la tercera o cuarta vez que la curso. La cursé en 2012. Bueno, ahora te va a ir bien. Tenés que mantener positivo todo, porque si no, viste, uno se niega y eso no está bueno. Así que nada, pensá que te va a ir bien y la vas a probar, por fin. Tengo que aprobarla porque mi hijo me prometió un regalo, así que estoy como los chicos. Veterana y como los chicos. Y bueno, ahí tenés otra motivación más. Te va a ir bien, vas a ver. Suerte, mucha suerte. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día. ¿Cómo están? Vayan Buen día, prendiendo profe. Buen día. cámaras y Buen micrófonos. día. Hola, profe, buen día. Ahí llegué a escuchar, nada, un segundito nomás cuando apenas me conecté, que se estaban deseando buena suerte, no sé quién a quién. A mí, A rindo vos, reales, estoy a la espera. Y es una materia que detesto, profe. Por así eso me de desean una, suerte. sencillamente. Está bien. A mí tampoco me gusta reales. A ver, ahora que los escucho hablando de esto, si quieren, mientras vamos ahí arrancando lentamente la clase, charlamos un poquito qué les pareció el examen. No sé si todos los que están acá están aprobados o no, o cómo es la situación, pero al margen de eso, no, me dice por ahí María. A ver qué les Yo no pareció. aprobé, pero fue por culpa mía, ¿eh? No entendí Ah, algunas sí. cosas. No soy muy canchera con el multiple Bueno, choice, pero me encantó, ¿eh? Así que estoy dispuesta a rendirlo de nuevo. muy Yo bien, me di María, te va a ir cuenta bien, te va a ir bien. yo me di cuenta que tuve errores de interpretación. Todas tus preguntas eran las que había que marcarlas incorrectas. Y yo muchas, por lo menos dos, marqué las correctas. La de entidades financieras, puse que era anunciativa, y no me acuerdo cuál otra, creo que la de caja de seguridad. Y después, cuando hice la revisión del examen, dije, eran las incorrectas. O sea Bueno, que tuve. pero justamente Nahuel había dicho, lean bien, o sea, el que avisa no traiciona. Él había Claro. avisado. Sí, Igual me sí, pero hicieron eso quedar a también mí tuvo como que el ver con la malo. falta de tiempo. Teníamos muy poco tiempo para pensar Sí. cada pregunta. O sea, era 1 minuto y medio para cada pregunta, más el delay que tenés en la internet entre que te carga una pregunta y la otra, que estás así, tipo, actualizando la página para que te cargue la pregunta. Y estaba como muy, muy apurada por el tiempo. Eso me jugó un montón en contra. Sí, sí. A ver, imagino que al resto más o menos le pasó lo mismo. Si alguno tiene. A ver, esperen, denme un segundito que voy a cambiar de red porque me tiró lo de conexión inestable y no quiero que tengamos ahí problema. A ver, bueno, si se corta o algo me chiflan, porfa, que cambio de red. A ver, imagino que a la mayoría le pasó lo mismo, recibí algún que otro mail de reclamo o consulta, y está bien, a ver, yo créanme que los entiendo a ustedes claramente, pero bueno, en verdad creo que también ustedes nos entienden a nosotros en el hecho de que el multiple choice, y encima, por Zoom desde tu casa, o sea, desde un sistema virtual en tu casa, digo, teniendo las comodidades de tener otra computadora al lado, un celular, el código, la bibliografía. Digo, es imposible que no termines haciendo un examen que todo el mundo se saque 10, porque
es muy difícil, tenés todos los elementos para que te vaya no bien, extremadamente bien. Entonces, no nos queda otra como docentes, y me tocó a mí ser el malo de la película con alguna pregunta un poquito más finita. Voy a reclamar que para el próximo examen yo sea el bueno y otro se lleve el papel de malo. Pero hablando en serio, digo, no queda otra que ponerse un poquitito más fino, y yo se los había anticipado, como bien ahí decía Joaquín, el que avisa no traiciona, es verdad, digo, pero al margen del chiste, y saben que no es con ninguna animosidad, ni mucho menos, o sea, yo lo que quiero es que le vaya bien, pero si el examen no es un poquitito difícil en cuanto a su redacción, o que dé lugar a decir, pará, esta me preguntaba el verdadero y esta es la falsa, o pará, esta es la falsa, pero las tres son iguales, pero dice indique la falsa, o sea que alguna falsa es, y cuando las leo me doy cuenta que una está incompleta, como la de caja de seguridad. Si no jugamos un poco con eso, el examen es una tontería. Es decir, si yo te pongo el mismo de caja de seguridad, pero te pongo dos opciones que no tienen nada que ver, o que te digo, responde por 100.000 millones de dólares, otro responde por 2 ventanas y un auto, y otro responde por la idoneidad en el contenido, es obvio que lo van a sacar. Entonces, si no jugamos un poco ahí con esas cosas medias finitas, esas preguntas en un oral no las hacemos ni en pedo, así, finitas, perdón por la expresión, digo así, de esa forma más capciosa. Todo lo contrario, en el oral, uno al revés. Si te dan una devolución, entre comillas, incompleta, la tomás hasta por bien o ayudás a que la termine de completar el alumno. Es decir, bueno, che, ¿no te parece que te falta algo del contenido o algo de... o solo ahí es la responsabilidad, no va un poquito más, y ustedes mismos la van sacando? Es todo lo contrario al multiple choice. Es como la vida misma, pro y contras. Es decir, hay uno que tiene una zona de confort, de rendir sin el oral, sin tener la cara del profe al lado y demás. Y bueno, tiene la contra eso, o sea, no hay nada mejor que otra cosa. Hay quienes se sienten más cómodos con uno o con la otra, pero yo creo particularmente que el que más o menos estudia y medianamente resuelve un oral con facilidad, digo, a todos nos da nervio, eso no lo descarto, pero el que más o menos tiene una facilidad para hablar, va a preferir el oral, siempre. Profesor, yo me guardé una duda que tengo. En la que decía contrato de caja de seguridad, indique las falsas. ¿Se acuerda de las opciones? O sea, eran dos que estaban incompletas y una que era la correcta. Decía la idoneidad en la custodia de los locales, integridad de las cajas y el contenido de ellas. La otra decía la idoneidad en la custodia de los locales e integridad de las cajas, y la otra decía la idoneidad en la custodia de los locales. Y decía indique las falsas. Yo leyendo digo, ninguna es falsa, o sea, todas tienen razón. Y no marqué ninguna y me puso mal. A mí me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Sí, algunos que otros no sé si alguno de ustedes dos justa. Vos creo que sí, Karen, me mandaste un mail. Sí, fui yo la que mandé. Algunos me consultaron eso. Y es verdad, si yo te digo, estrictamente, ¿hay alguna falsa? Y dependiendo de cómo lo miremos, porque falsa no, pero si yo te digo, Joaquín, que es lo que le decía a Karen, si yo te digo, decime cuál es la responsabilidad del banco en la caja de seguridad, y vos me decís cualquiera de las otras dos, yo te digo que está mal en un oral. Y vos me decís, pero está mal. Y yo, si me pinchás mucho, te digo, y mirá, Joaquín, no es que esté mal, es que te falta. Entonces, dicho de esa forma, es lo mismo que decirte, te doy 3 opciones, sacame las 2 que no son, ponele falsa o ponele el nombre que quieras, digo, sacame las 2 que no son. Porque el examen tenía esa premisa, es decir, en todas había una respuesta correcta, o más de una. Y acá la respuesta correcta, si vos lees, digo, como vos bien decís, hay 2 que están incompletas y hay una que está completa. Si yo te digo, tildámela o las falsas, indefectiblemente si lo pensás 2 minutos vas a tildar las incompletas. Porque para la premisa de la responsabilidad del banco en la caja de seguridad, son incorrectas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Digo, vos me decís, está bien, pero no es falso. Bueno, no sé si es falso, pero de las 3 opciones hay 2 que te das cuenta que no corresponden, porque si yo te preguntara, sacá las opciones, si yo en un oral te pregunto, Joaquín, decime la responsabilidad... Tengo que retirar, me llamaron. Sí, Herida, ningún problema, éxitos. Gracias. Si yo te pregunto la responsabilidad del banco y vos me decís
la responsabilidad de alguna de las formas de esas falsas, es decir, acotadas, yo te tengo que decir que está mal. Es decir, en un oral te voy a ayudar, te voy a decir, mirá, no está mal, pero le falta. ¿Entendés a lo que voy? Digo, ahí estaba un poco pará, yo sé que es finito, más que finito es eso, es rebuscado o es capcioso, implica sentarte a pensar, primero, ¿qué me está preguntando? ¿La falsa o la correcta? Bueno, no, la falsa, bien. Y me está diciendo esto o el otro, ¿y cuáles son las opciones? Son parecidas, sí, pero hay dos que le falta, y hay una que está bien. Listo. Pero sé que llevaba un poco a esa duda. Y créanme que también era un poco la intención, es decir, de todas las preguntas, alguna tenía que ser un poco más picante que la otra. Iba a dar 10 en todos los casos, y si no iba a dar 9. Y ustedes saben, porque lo saben, que en un examen normal de la facultad no suele haber muchos 8 y 9. ¿Qué quiero decir? Digo, vean cómo el multiple choice muchas veces, si no sé, de 20 hay que tener 15 bien, muchas veces da 15 bien, 16 bien, 17 bien, 20 bien. Es decir, es un examen que se condice poco con la realidad, porque el mismo examen lo llevas a la facultad, o lo pasás a un oral, o lo pones a desarrollar, y te encontrás con la triste realidad de que son todos 2, 2, 2, 4, 5 arañando, 6, y no ves 8, 9 y demás. Entonces, el examen de multiple choice buscaba tener alguna preguntita un poco más complicadita que otra, nada más. Profe, a mí me pasó en una de las preguntas que no dije nada porque eran 50 centésimas nada más, pero la de factoring decía, indique la o las falsas. En el factoring la obligación de notificar al deudor cedido es, y me decía la A siempre mediante notificación fehaciente, y la B decía exactamente lo mismo, siempre mediante notificación fehaciente, y la C me decía, solo para créditos que superen los 500.000, que elegí esa como falsa, que estaba bien, pero me ponía como una subpregunta A, solo para créditos que superen los 500.000, y esa no se podía elegir. Entonces después la respuesta me decía parcialmente correcta, porque tenía que poner, bueno, la que había puesto, después la subpregunta A, que no se podía cliquear, que era solo para créditos que superen los 500.000, y siempre mediante notificación fehaciente. Pero tanto la A como la B decían siempre mediante notificación fehaciente. Entonces, esa, no digo nada porque aprobé por poquito igual, pero esa pregunta me dejó medio rara. No, es que... Claro, a mí me pasó que puse la A siempre por notificación fehaciente y me contestó que tenía que haber contestado la B siempre por notificación fehaciente, o una de las dos. Pero me pasó eso y eran las dos iguales. Yo elegí cualquiera de las dos porque eran las dos iguales. Sí, Y puse lo de los créditos de en incobrabilidad. O sea, me la dio como parcialmente correcta. Y desaprobé por re poquito. Bueno, en tu caso, María, si desaprobaste por re poquito y tal vez esa pregunta te hiciera la diferencia en aprobar o desaprobar, hablar con alguno de nosotros y demás. ¿Por qué? Porque acá viene mi respuesta a lo que ustedes me están preguntando. Ahí no es una cuestión de que la pregunta era confusa, capciosa o picante. Ahí hubo un problema del sistema. Ahí hubo un problema en la carga, y yo ahí no es que me esté lavando las manos, todo lo contrario, quiero decir al revés. Ahí yo, si alguno me dice, che, en vez de 9 me saqué 9.50 o 8.50, no me jodan ni me escriban, lo digo en broma. Pero si en el caso de María, por ejemplo, me decís, che, mirá, con esos 50 yo aprobaba, sí, escribime y avísame. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme cargo como profesor de la falla del sistema. Esto es como una empresa que se hace cargo o responsable de lo que hace sus dependientes, por más de que uno a veces no sepa lo que hace un empleado. Esto es lo mismo. Digo, acá hay una falla en el sistema falló, alguno me había escrito un mail con eso, evidentemente hubo una falla en la carga, no sé qué pasó. Entonces, cuando suceden cosas así, como docentes, no nos queda otra que decir, listo, todos la tienen por bien, porque lamentablemente no me queda otra. Repito, si me van a decir con esa bien, igualmente desapruebo, no me escriban, porque es lo mismo. No lo digo de malo, pero digo, vamos a hacer tanto lío. Y si con esa bien, en vez de 8 sacan 8.50, tampoco me escriban. Pero si hay alguien que con eso le marcaba la diferencia con aprobar, sí avíseme, porque nosotros queremos hacernos cargo de errores que, si bien no son nuestros, son del lado
digo, no corresponden al alumno, es una cuestión del sistema y hay fallas de ese tipo y bueno, son los gajes del oficio en esta No, profe, por eso no le escribí porque faltó poquito, pero no llegaba, contando esa, no llegaba. Entonces digo, no le voy a escribir igual a los profes por esa pregunta. No, gracias María, gracias, pero bueno, sí lo dejo abierto para todos y lo digo tanto para este examen como para los próximos, si hubiesen también en este formato virtual o como sea, digo, cuando es una falla del sistema, o si ustedes no lo saben, pero sí, che, profe, ¿puede ser que las 3 respuestas eran iguales? No, evidentemente hay una falla del sistema, bueno, ok, se la reconocemos, pero eso sí avisen, porque, bueno, evidentemente ahí es algo que no depende de nosotros. No sé si tiene que ver con quién lo cargó o con estas cosas de la computación que uno no maneja, pero bueno, de una u otra forma es responsabilidad nuestra. ¿Alguna otra duda o comentario? Digo, esto no pasa por reclamo ni mucho menos, para charlar del examen nada más. Después, ¿cómo vieron el examen? Es un formato extraño, a ver, entre qué múltiple choice, que ya de por sí es medio raro porque no estamos en una ciencia exacta, estamos en derecho. Entonces el múltiple choice en derecho es especial. Y encima virtual, que entonces para acotarlo un poquito tenés que poner esto de 1 minuto y medio por pregunta, que no llegás casi ni a leerla ni a entender lo que te están preguntando. Entonces, por eso pregunto, porque son formatos extraños, formatos que hoy nos dan una solución en pandemia, que sí creo que no vinieron para quedarse. Digo, este tipo de formatos no le va a una facultad como la de Derecho. Hay cosas que se puedan adaptar, genial, pero no le van, me parece a mí. No sé cómo lo ven ustedes como alumnos, al margen de haber aprobado o desaprobado, porque tal vez aprueban todos, entonces visto desde ese punto de vista me dicen, no, está buenísimo, el sistema recontra va, que siga así toda la facultad. Con una mano en el corazón, digo, más allá de haber aprobado o no, me parece que es un sistema que no se acomoda mucho con nuestra materia o con nuestra carrera. Pero bueno, tal vez me equivoco y lo digo de viejo nomás. A mí me pasa que yo prefiero el oral, pero, por ejemplo, casi todas las materias me han puesto oral para rendir. Y vos para el oral necesitas más tiempo que estudiar, porque necesitas, por ejemplo, no me permitían elegir un tema, entonces tenés que estudiarte todo, y es bastante corto el tiempo que uno tiene para preparar, no sé, yo estoy en 3 materias, es muy poco, entonces es como que, bueno, capaz que siendo así escrito, era como que no necesito dedicarle tanto tiempo como para un oral. Pero en sí prefiero un oral, me parece a mí. Sí, es verdad, el oral insume más tiempo. Digo, al escrito todos nosotros nos podemos presentar sabiendo poquito, porque de última decir, bueno, no me ven la cara, si me va muy mal, se va a la miércoles. No saber nada y presentarte un oral es de corajudo, o de corajudo o de lo que sea. Pero es como medio una falta de respeto, porque le hace sentir que estás también haciéndole perder tiempo al profesor, que está escuchando algo que no tenés ni idea de lo que estás hablando, y demás. Y el escrito, sí, uno puede tirarse con menos. Y encima con el multiple choice, tal vez permite menos aún. Pero bueno, nada, son formatos... No, yo prefiero los escritos porque me da la posibilidad de primero leer como todo el examen, viste que siempre te dejan ir contestando como en distinto orden, no tenés que contestar en orden, entonces siempre arranco por las que más sé y después como que me va fluyendo la información y me va cayendo la ficha de las otras y voy completando el examen. Es como que me organizo mejor de esa manera y en el oral me trabo, es como que se me... Perdóname, María, te silencié sin querer. Estaba escuchando más ruidos y estaba buscando quién tenía el micrófono abierto y te silencié. Habilitate. Ah, ok. No, eso les decía, que en el oral me trabo, me quedo más como en blanco, porque siento que el oral tiene esa cosa de la inmediatez, de contestar la respuesta inmediatamente, y me genera mucha más presión. El escrito me da la posibilidad de pensar mejor la pregunta. Bueno, obviamente eso es de cada uno. Evidentemente lo que te pasa a vos le pasa o nos pasa a la mayoría, algunos menos, otros más. Todos tenemos un poco más de tranquilidad en el escrito para pensar lo que vamos a decir. También es una falla nuestra como alumnos al momento de rendir un oral, no poder bancar
por la tensa calma que se genera, pero hay que aceptarlo, bancar ese silencio para pensar. Yo 1000 veces les digo, no contestes, pensá. Y claro, uno intenta hablar para no generar ese silencio, porque si uno genera el silencio, piensa que el profesor está pensando que uno no sabe una mierda, porque si estás en silencio y no responde, pero no, a ver, estudiaste toda una materia que tiene, no sé, 6, 7 bolillas, que a la vez estás estudiando con 3 materias más. Indefectiblemente yo te tiro una pregunta así en seco, implica que vos tenés que parar la pelota un segundo, pensar, ubicarte y empezar a hablar. Eso cuesta y eso es algo que todos tenemos que hacer, porque en el escrito te sale y en el oral no te sale. No te sale porque en el escrito te parás a pensar y en el oral tenés la necesidad de responder rápidamente. Cuando no la tenés, porque nadie te está pidiendo que respondas inmediatamente. No te vas a tomar media hora en silencio, pero te tenés que tomar 3, 4, 5 minutos si querés para decirle, profe, me ubico en el tema, pienso la respuesta y después la digo, porque es necesario. Pero bueno, ya eso es nada, más de cada uno. Bueno, si no hay ningún comentario o queja o algo particular, charlemos un poquito de lo que vamos a empezar a ver en esta segunda parte. La idea en esta segunda parte conmigo es ver un tema que es divertidísimo para el resto. A ver, generalmente es un tema que a pocos le gusta, es un tema que pocos saben, porque si bien obviamente está muy de la mano con el derecho, y bien con el derecho comercial, es algo más que tiene que ver, si se quiere, con lo financiero y con un mundo que todos vemos como más lejano, pero que yo insisto de que todos tenemos que empezar a acercarnos un poquito más. Es decir, obviamente los que estudiamos Derecho mucho más, los que estudiamos Derecho y nos gusta el área comercial muchísimo más, pero igual todos aquellos que de una u otra forma nos interesan los negocios o las inversiones o pensar en alguna que otra cosa que no sea estrictamente, no sé, trabajar y cobrar, digo, hacer algo con el dinero, me parece que es un mundo que todavía está bastante lejano en la Argentina y que necesariamente tiene que empezar a acercarse a todos nosotros, que es el mundo del mercado de capitales, bien, de todo lo que tiene que ver con los activos financieros, con la bolsa, con todo ese mundo que constantemente nos rodea, porque desde el noticiero que dice cuánto subió y bajó el Merval, o cuánto subió o bajó tal cosa, o que se habla de las acciones y demás. O sea que digo, es algo que evidentemente si un noticiero, un diario lo informa cotidianamente es porque está en el mundo cotidiano, pero por otro lado me parece que a la gran mayoría, y ustedes me dirán si estoy equivocado, pero me parece que a todos nosotros medio que lo vemos pasar, porque no tenemos ni pálida idea de lo que están hablando. Y hay cuestiones acá que son importantes. A ver, el mercado de capitales, ¿se acuerdan cuando al principio de la primera parte yo les hablaba como medio de forma introductoria para llegar a la parte de los bancos, a las operaciones bancarias? Hablábamos de ese mercado del crédito como espacio jurídico, virtual, donde se encontraban aquellas personas que buscaban financiamiento, ¿bien? Sin importar para qué, decíamos en esa terminología genérica de mercado del crédito, sin importar para qué, ni sin importar de dónde provenían esos fondos. Lo veíamos como algo genérico, el mercado del crédito, ¿bien? Y ya hilando un poquito más finito, yo decía, bueno, ese mercado del crédito se desdoblaba en un mercado del dinero, donde les decía es una forma más cortoplacista, más directa, más cara, y donde aparecía la intermediación de las entidades financieras, de los bancos, y ahí nos quedamos en la primera parte. Pero también les anticipaba que en ese desdoblamiento del mercado del dinero teníamos como contrapartida el mercado de capitales. Es decir, como otro espacio más, desdoblado de este mercado del crédito, donde también se consigue lo mismo. Es decir, donde tenemos básicamente dos partes. Aquellos que buscan el financiamiento frente a aquellos que lo que buscan es un rendimiento. Bien, los que le falta guita y los que le sobra guita, básicamente.
En el mercado del dinero, los que les sobra guita y los que les falta guita realizaban las operaciones con la intermediación de los bancos, y de ahí las operaciones bancarias que ustedes ya estudiaron, se saben, y son magíster en operaciones bancarias, y ya los vamos a dejar ahí para otro día charlar del tema, frente ahora entonces al mercado de capitales, que espero que salgan magíster en mercado de capitales. Este mundo del mercado de capitales, hablando ya en serio, es un poco más ajeno a todos nosotros. Digo, el mercado del dinero, con la intermediación de los bancos, y cómo ha penetrado la intermediación de los bancos en todas nuestras operaciones prácticamente diarias y cotidianas, hace que las operaciones bancarias sean mucho más comunes. Digo, hablar de un plazo fijo es común, hablar de un descuento de documentos, hoy que entienden lo que es relativamente común, hablar de una caja de ahorro, una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque ya los bancos llegaron a meterse en nuestra vida cotidiana de absolutamente todos nosotros. Ya no de aquellos que eran inversionistas o aquellos que buscaban plata. Fíjense cómo el banco se metió en nuestra vida cotidiana. Digo, todos tenemos prácticamente una cuenta con una caja de ahorro, todos tenemos una tarjeta de crédito, una extensión, y todos lentamente, conforme vamos creciendo, empezamos a realizar más o menos operaciones bancarias. Pero estamos todos dentro del sistema, o casi todos. En este otro mundo del mercado de capitales, a contracara de las características que decíamos del mercado del dinero, obviamente es un espacio en el cual se obtiene financiamiento o se obtiene rendimiento más a mediano o largo plazo. En terminología genérica, vamos a encontrar montones de operaciones cortoplacistas, pero a grandes líneas es más a mediano y largo plazo que las operaciones bancarias. Y son operaciones menos costosas. Bien, desde el costo del dinero, digo, desde que si yo quiero ir a buscar financiamiento y caigo en el banco, caigo en un crédito. Caigo en un crédito, pago una tasa de interés. Generalmente, salvo algunos créditos, te rompen las piernas con la tasa de interés. ¿Bien? Ya lo saben todos. Mercado de capitales, no. El mercado de capitales es una forma de acceder al crédito. Acá vemos una primera diferencia, no es para cualquier persona, es para empresas, en principio, bien, ahora vamos a ir viendo cómo funciona todo eso, pero donde se permite la búsqueda de ese financiamiento de una forma menos costosa. El mercado de capitales, bien entendido y bien operado, bien funcionando, es una herramienta crucial para un país. Muy necesaria. ¿Por qué? Primero por esto. Es el espacio donde, es un espacio distinto a los bancos, donde podemos acceder al crédito, quienes necesitamos el crédito, o podemos buscar rentabilidad, rendimiento, quienes nos sobra plata y queremos buscar esa rentabilidad. Pero además es muy importante porque agiliza y flexibiliza el funcionamiento de la economía de un país en esta intermediación de los recursos financieros, del que busca y del que otorga en busca de un rendimiento, pero en especial porque está parado en dos pilares. Transparencia y liquidez son los dos pilares del mercado de capitales. Dos pilares que no necesariamente se encuentran en el mercado del dinero, en la intermediación de los bancos. Bien, transparencia y liquidez. Todo el sistema financiero del mercado de capitales se basa en esos dos pilares, y eso es lo que hace muy importante este sistema. Y además piensen en una cosa, perdón, voy a abrir la ventana. Si hay mucho ruido, como siempre les digo, me avisan. Hay una cosa muy importante que tiene que ver más con la práctica o con la forma de la operatoria. Si yo tengo un superávit de dinero y quiero buscar un rendimiento, vamos a poner ejemplos todos básicos, y voy a una operación bancaria y por ende voy a un banco privado y hago una operación clásica de plazo fijo. Bien, pongo dinero
me gano un rendimiento. ¿Por qué? Porque el banco ese dinero lo utilizará ¿para qué? Para prestar plata, básicamente, ¿no? De forma genérica. Entonces, de una forma muy indirecta y entreverada, yo al buscar ese rendimiento, lo que estoy haciendo es financiando proyectos de terceros, es decir, aquellos terceros que en algún momento van a ir a buscar plata al banco. Pero claro, es muy entreverado e indirecto, porque en esos terceros que estoy financiando proyectos, en realidad estoy financiando proyectos en algunos casos y en otros casos estoy salvando huecos. Es decir, el banco otorga tanto créditos para pymes, donde ahí sí estarían financiando proyectos, como otorga créditos personales de gente que no tiene un mango, de la noche a la mañana se quedó sin laburo y está sacando un crédito para poder pagar las cuentas hasta que vuelva a conseguir un laburo. O sea, ahí no estoy financiando ningún proyecto que digamos. El mercado de capitales en ese sentido es mucho más directo. Cuando yo, que tengo un superávit de dinero, busco un rendimiento y busco hacer una operación que me genere una ganancia, lo que estoy haciendo es financiando de forma directa un proyecto. ¿Por qué? Porque si yo compro acciones, no compro cualquier acción. Compro acción de una empresa. Y a esa empresa le estoy diciendo, confío en tu modelo de negocio, y si vos estás emitiendo acciones, es porque necesitas guita. ¿Guita para qué? ¿Guita porque te esté yendo mal? No. Guita porque estás queriendo financiar un proyecto nuevo. Bien, porque no necesariamente se busca plata cuando te está yendo mal. Al revés, las empresas buscan plata, si no nadie compraría esa acción. Las empresas emiten acciones para buscar dinero. Después vamos a ver bien el funcionamiento de las acciones, ¿no? Pero digo, una empresa decide perder parte de su patrimonio emitiendo acciones, ¿para qué? Para obtener un financiamiento inmediato, ¿bien? Pero no para cubrir agujeros porque me estoy fundiendo, porque si no, ¿quién corno me va a comprar las acciones? Sino porque generalmente emito acciones porque tengo un nuevo proyecto. Ejemplo, no sé. Si Facebook decide comprar una nueva empresa, tal vez emite acciones o hace alguna otra operación dentro del mercado de capitales. Busca financiamiento de sus inversionistas. Entonces, cuando yo estoy comprando algún activo financiero de una empresa, estoy poniendo plata en esa empresa de forma directa, chicos, sin intermediarios. Sí, obvio, en el marco de un sistema, el sistema del mercado de capitales. Y en ese sistema, evidentemente, de los 100 que yo pongo, por poner una tontería de ejemplo, le llegará 80 a la empresa. Porque hay un broker, hay un no sé qué, que cobrarán sus comisiones. No me refiero a eso. Me refiero a que de forma... Sí, María. No, acá, Karen. Ah, Karen. Por parte de la persona que compra la acción, ¿el beneficio estaría en si sube o si baja esa acción? O sea, ¿dónde estaría el beneficio por parte de quien compra? Te lo respondo para no dejar el tema en el aire, pero también te digo, como le digo al resto, ya vamos a ver acciones, pero no, igual te lo respondo porque tal vez es una duda que le surja a todos y es rápida de responder y rápida de comprender. Yo puedo comprar una acción, lo que vos decís, para ganar con la diferencia del precio, se llama spread, es la diferencia del precio de compra en relación al precio de venta. Compro a 10, vendo a 12, gané 2. Bien, y ahora les hago un comentario ahí para que entiendan algo un poquito más técnico, por si les interesa. Y también gano plata teniendo una acción con otra cuestión, que es el reparto de utilidades. ¿Qué significa esto? Cuando yo compro una acción, soy dueño de la empresa. Bien, tengo una porción del patrimonio de esa empresa. Aclaro, compro acciones generalmente sin derecho a voto. ¿Qué significa? Porque compré 2 acciones de YPF, no voy a estación de servicio y cargo gratis porque le digo, pone nafta que soy el dueño. ¿No? Porque soy el dueño en proporción a mi acción y mi acción no me da el derecho a voto, ni derecho a preferencia, etc. No importa, en una aclaración. Lo que digo es, soy dueño de la empresa. ¿En cuánto? En el 0,0001. Sí, perfecto, pero ese 0,001 es mío. ¿Qué significa? La empresa, como toda empresa, tiene cierres de balance. Cada 3 meses, cada 6 meses o cada 1 año, no importa. En esos cierres de balance, la empresa da positivo o negativo, o empatado. Ganó plata, perdió o empató. Si ganó plata, hay un reparto de utilidades.
Bien, cerró el balance, sobraron 100 palos, buenísimo. ¿A dónde van los 100 palos? Al dueño o a los dueños. Bueno, yo soy dueño en el 0,0001. Bueno, hace el cálculo de los 100 palos, la proporción del 0,001 y dame la que me corresponde porque es mía. Entonces, la acción me genera esa doble ganancia. Bien, quedándomela, espero constantemente al reparto de utilidades. O la vendo. Bien. Comentario que les decía recién cuando decíamos lo de la diferencia del precio de compra y de venta. Ojo, porque si yo compro a 10 y vendo a 12 3 años después, hay un análisis financiero contable más finito de saber si gané o no gané plata. No es tan sencillo como decir gané 3 pesos. No. Y no solo por la inflación. Pónganse en difícil hacer este ejercicio en la Argentina, pero digo, pónganse en la cabeza de un país con estabilidad, bien monetaria. Digo, no hay inflación 0 o del 2%, no importa. Compré a 10, vendí a 12, 2 años después. No hay inflación. Gané 2, tampoco gané 2. ¿Por qué? Hay algo que se llama el costo de oportunidad del dinero. ¿Qué significa esto? Es difícil y hay cuentas financieras o ecuaciones financieras para poder calcularlo. Los 10 que yo puse hace 2 años para comprar esta acción, 2 años después me generaron 2 pesos. Bien, hay un cálculo que yo debiese hacer que es el costo de oportunidad del capital. Si esos 10 pesos... Se complica. Si esos 10 pesos de hace 2 años, en vez de ponerlos en esa acción, yo debería calcular qué otras operaciones podía yo haber hecho con esos 10 pesos hace 2 años. Ah, podría haber comprado, o podría haber puesto un plazo fijo, o podría haber hecho tal cosa. O, perfecto. ¿Y qué ganancia hubiese obtenido con eso? ¿Se entiende? Hay otro cálculo financiero un poquito más finito, por eso digo más complicado, y que va al margen de la inflación, que es el costo de oportunidad del capital. Porque pasaron 2 años y yo compré a 10 y la vendí a 12, no necesariamente fue una inversión rentable. Tal vez destruí capital, lo que se llama financieramente. En vez de haber ganado, yo creo que gané 2 y perdí. Porque en el cálculo del costo de oportunidad de capital, el resto de las inversiones de igual riesgo, porque ese es un tema que van a ver conmigo en esta parte, el factor riesgo hace siempre a la inversión, porque ustedes me dicen, ah, sí, perfecto, entonces así nada es rentable, porque si yo hubiese comprado Bitcoin en el 2011, hoy un Bitcoin yo hubiese ganado 150.000 millones de dólares con $1. Entonces ninguna operación era rentable en comparación con el Bitcoin. Claro, sí, pero el costo de oportunidad de capital no se calcula con cualquier operación o con la operación más rentable. Se calcula con operaciones de ese momento de igual riesgo. Bien, haber comprado una acción de Apple o haber hecho un plazo fijo no tienen el mismo riesgo. Y muchísimo menos haber comprado un Bitcoin, que en el 2011 era como regalarle la plata a uno que pasaba caminando por la calle. Y decir, bueno, si me la devuelve el día de mañana con intereses, genial, y si no lo veo nunca más, la perdí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, hay una cuestión de riesgo. El factor riesgo, que es medible, y el factor temporalidad, son 2 factores o 2 características que constantemente vamos a tener en cuenta en las inversiones. Nunca una inversión se puede analizar si no analizamos su riesgo y no analizamos su tiempo. Por esto que le decía, el factor tiempo hace también al costo de oportunidad. ¿Cuánto tiempo tuve inmovilizada la guita para ganarle 2 pesos? 2 años. ¿Y era lo mismo si ganaba 2 pesos en 10 años? ¿O es lo mismo si gano los 2 pesos en 20 horas? Porque compro la acción hoy y mañana a la mañana ya la vendí y gané 2 pesos. ¿Se entiende? No es lo mismo. Son 2 pesos, pero el factor temporalidad hace que una operación sea tremendamente rentable contra una que haya perdido guita. Porque tuve inmovilizada, y reitero, olvídense de la inflación. No lo digo por la inflación.
pero tuve 2 años inmovilizada la guita para ganar 2 pesos, o tuve la guita 20 horas inmovilizada y gané 2 pesos. Fíjense la brecha de rentabilidad que hay. Una es recontra rentable y la otra perdidita como un perro. Pero son 2 pesos igual. Claro, pero el factor temporalidad te cambia la ecuación constante, completamente, reitero, al margen de la inflación. Obviamente que en este país con la inflación, sí, obviamente, se destruyó el valor. 2 pesos en 2 años no es nada. Así que los comparo hoy. Bien. Entonces, para retomar un poquito, este mundo del mercado de capitales es muy importante para un sistema de la economía de un país, genera siempre transparencia en las operaciones, genera siempre liquidez. Todo el sistema vela por eso. El sistema, que ahora vamos a ver que está compuesto por un montón de organismos, vela por esa transparencia, vela por la seguridad de las operaciones. Hay hasta organismos que aseguran las operaciones. Bien, todo tiene un costo, evidentemente, pero digo, hay operaciones que están garantizadas, las operaciones de la bolsa están garantizadas. No va a pasar que una empresa desaparezca o quiebre de la noche a la mañana, y entonces todos los que compramos acciones perdimos la guita. Hay todo un sistema que garantiza esas operaciones. Hay todo un procedimiento complejo para poder ser aceptado por una bolsa para emitir acciones o para cotizar o para ofertar públicamente, como se dice técnicamente. Apple vende acciones, Facebook emite acciones, no sé, Globan o empresas mismo de nuestro país no vende acciones el de la despensa de la esquina de casa. Porque dijo, che, escuché la clase de Nahuel y es un lugar para buscar financiamiento mucho más barato, entonces ¿para qué voy a ir al banco a pedir un crédito? ¿Vamos a emitir acciones? Claro, sí, pero no pasás por el filtro del sistema bursátil para que el sistema te permita ingresar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque busca eso el sistema, velar por la seguridad de las operaciones, velar por la transparencia, velar por la liquidez. Ahora bien, era tan riguroso eso que solamente llegaban al sistema grandes empresas. Ojo, no los inversores, ¿eh? Vos podés invertir $1000 nada más, o $100 nada más. Digo dólares, por decir dólares, pesos. 100 pesos es poco, pero digo, podés invertir poca plata y entrar en el mundo de las inversiones en el mercado de capitales. Ahora, ser una empresa que cotice en bolsa es muy difícil si no sos una mediana o gran empresa. A partir del 2015 se empezó a modificar toda nuestra normativa que tiene que ver con el mercado de capitales, y ahí sí se empezó a modificar todo esto o a flexibilizar, sin perder de vista estos pilares de la garantía, de la seguridad, de la transparencia, de la liquidez, pero permitiendo el acceso a pequeñas y medianas empresas. Porque si no, pasaba un poco lo que pasa todavía, que es un gran espacio para la búsqueda de financiamiento, pero a la vez inaccesible. Entonces, digo, ¿quiénes son los que suelen tener más la necesidad de la búsqueda de financiamiento? Y las pequeñas y medianas empresas. Digo, YPF necesita financiamiento, no tengo dudas, pero una empresa de Mar del Plata como Textilana, digo, pequeñas, medianas empresas, no un comerciante minorista, pero me refiero a empresas de la ciudad que son conocidas, son pequeñas empresas igualmente desde su facturación, o pequeñas medianas. Esas son las empresas que necesitan financiamiento. Esas son las empresas que mueven nuestro sistema financiero, nuestra economía real de todos los días. No las grandes empresas, que también, pero que son pocas. Digo, las empresas que continuamente están moviendo el capital, que sacan crédito, que emiten cheques, que la gente trabaja en las empresas, que son proveedores de otras y demás, son esas pequeñas y medianas empresas. Esas son las empresas que tienen la fuerza para mover nuestra economía, son las empresas que en muchos casos le va muy bien, y como siempre les digo,
quiebran porque les va muy bien, pero la rueda financiera las termina devorando, porque venden mucho, pero cobran a los postres, cobran a 30, 60, 90, y esta rueda financiera que a los 90 el dólar de 100 pasó a 170, entonces perdieron como perros, porque cobraban a 90 lo que vendieron hace 90 días. Toda esta cuestión más estrictamente financiera, que obviamente en nuestro país se hace mucho más compleja aún, por la inflación, por el tipo de cambio y demás, hace que las que necesiten financiamiento sean esas empresas. Entonces, el mercado de capitales, a partir ya, yo les dije 2015, del 2012, con la ley 26.831, empezó a modificarse en pos de ampliar un poco su espectro, ¿bien? Y empezar a permitir esto. Como les digo, el mercado de capitales es una herramienta importante para nuestra economía. Necesitamos que funcione, que tenga más peso en la economía. Cuanto menos peso tiene, producto del funcionamiento poco viable para las empresas por un lado, o los inversionistas por el otro, no es un buen signo de la economía del país. ¿Bien? Bueno, algunas cositas que no me quiero ir sin dejar por lo menos charladas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Tengo una duda. Sí, sí. No todas las sociedades anónimas cotizan en bolsa, ¿cierto? No, es más, la gran mayoría no cotiza en bolsa. Y ahí hago una aclaración y para que entiendan lo que también genera la normativa o genera la decisión política de un país. No en vano, digo, está sustentada en sus pilares, pero para que me entiendan, digo, constituir una SA en nuestro país es irrisoriamente sencillo, cuando no debiese serlo tan. Los montos de caución quedaron bajísimos, el trámite es muy simple, los beneficios son muy grandes, algo ya saben ustedes, que tiene que ver con cómo responde una persona jurídica frente a sus obligaciones económicas en contraposición con cómo responde una persona a título personal. Digo, si yo tengo una empresa, un proyecto, y no es una SA, y tengo un quilombo con un empleado, tengo un quilombo del que sea, respondo con mi patrimonio. Si constituyo una SA, en principio, y salvo supuestos muy particulares, responde el patrimonio de la empresa. Si alcanza, alcanza, y si no, mala suerte para el que tenía que cobrar. Bien, ese gran beneficio económico me lo genera una SA, y constituir una SA es una tontería en nuestro país, y tengo que poner 2,50 pesos para un empresario, cuando no debiese ser tan sencillo en relación a los beneficios importantes que me otorga ser una SA. Ahora, cotizar en bolsa u ofertar públicamente títulos valores implica pasar por un procedimiento, que es lo que les contaba un poco recién, rigurosísimo para que el sistema me acepte. Hoy ya no tan riguroso, pero igual muy riguroso, porque tiene que ver con análisis de mi sistema contable. SA hay un montón, así como SA en quiebra hay un montón. Y no debiese haber empresas cerquita de quebrar cotizando en bolsa, porque eso peligra el sistema. Si bien todas las operaciones del mercado de capitales tienen mayor o menor riesgo, y todas las que sean de mayor riesgo, que después las vamos a ver, son riesgosas, como comprar acciones de una empresa, pero si llegó a cotizar en bolsa, es porque tiene un cierto respaldo jurídico y financiero que le permitió llegar hasta ahí. Por eso te decía, hay estudios jurídicos que son SA, y no por eso cotizan en bolsa. Bien. A ver, para ir sacando algunos conceptos. Hay un mercado primario versus un mercado secundario, también conocido como un mercado, un sistema bursátil versus, o en contraposición, con un mercado extrabursátil. Y esto, en un paralelismo sin ánimo de confundir, todo lo contrario, con ánimo de ayudar en la comparación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la creación del dinero?
primaria y secundaria. Y un poco tenía que ver con la generación del dinero en el banco, es decir, el billete, de esa generación secundaria que se daba un poco por el funcionamiento del mercado, ¿no? Sin ánimo de volver a reiterar lo que ya se explicó. Pero digo, esto del mercado primario, mercado secundario, un poco apunta a lo mismo. Digo, hay un sistema bursátil mucho más riguroso que tiene que ver con estos procedimientos donde Facebook cotiza en bolsa. Es aceptado para cotizar en bolsa, en Wall Street, toca la campana, como lo han visto tal vez en algún portal, noticiero y demás, es un momento icónico, que es el lanzamiento de sus acciones en la bolsa. Bien, se toca la campana y las acciones empiezan a cotizar en bolsa. En el sistema bursátil, en el mercado primario. Nahuel compró una acción y esa acción vino a Nahuel, esa operación fue dentro del mercado primario, fue dentro del sistema bursátil o mercado bursátil, porque la compré desde su génesis, desde su origen. Ahora, Nahuel compró la acción, la tuvo un mes o 20 años y se la vendió a Tamara. Ya esa operación es en el mercado secundario, es en este mercado extra bursátil. ¿Se entiende? Tiene que ver con, che, me fui a comprar un auto al concesionario oficial Volkswagen. Bien, buenísimo. Mercado primario, lo compré desde su origen. Me quedé con el auto y el día de mañana se lo vendí a mi vecino. El auto es el mismo. Seguimos hablando de activos financieros. Seguimos hablando de una acción. Seguimos cumpliendo con ciertos procedimientos, requisitos y bla, 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 bla. Y ese auto o esa acción sigue garantizada por un sistema. En el ejemplo pedorro que acabo de dar del auto, suponiendo de que el auto yo lo vendo usado, pero todavía está en garantía. Bien, sigue estando en ese sistema del 0 kilómetro y de lo garantizado por el fabricante y del concesionario oficial, los servicios al día y la mar en coche. Pero lo vendí usado y lo vendí en este sistema secundario. Lo mismo pasa con la acción. Compré la acción en el mercado primario, la vendo en el mercado secundario. Sigue teniendo su sistema que la garantiza, que la conforma, que la reglamenta, que la controla, etc. Pero esa operación fue en el mercado extra bursátil. Bien. Solo a modo de recapitulado nomás, para que lo anoten, después si tenemos tiempo charlamos de algunos de estos organismos. Me gustaría nombrarles, sobre todo porque después lo van a ver también en la bibliografía que está en el campus y demás, cómo se conforma nuestro sistema bursátil. ¿Por qué? Porque todo el tiempo digo, bueno, el sistema es riguroso, el sistema está controlado, el sistema tiene un montón de organismos que cada uno hace tal o cual cosa. Bueno, ¿cuál es ese sistema o cómo está compuesto ese sistema? Bien, en su cúspide, como hablábamos en las operaciones bancarias, el Banco Central, acá tenemos la Comisión Nacional de Valores, organismo de control de este sistema bursátil. Después tenemos una caja depositaria de los instrumentos financieros, y es la caja de valores, que es una sociedad anónima. Perdón, paréntesis. ¿Por qué me importa también decirles esto? Porque esto cambió. Toda la vida tradicionalmente tuvo una estructura, que ahora un poco si quieren se las cuento, y a partir del 2012, pero creo que especialmente en el 2015 fue el cambio de la estructura, empezaron a aparecer otros organismos porque se fueron fusionando. La Comisión Nacional de Valores siempre estuvo, la Caja de Valores también siempre estuvo. Acá empieza un poquito la modificación. Antes hablaba de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como principal bolsa que un poco conglobaba todo el resto de las bolsas del interior y un poco ahí toda una situación que ahora, después en un momento veremos. Ahora tenemos como principales mercados de deuda pública y privada, porque después voy a explicar cómo se dividen los instrumentos, tenemos las bolsas y mercados argentinos,
todo en este mundo se conoce como con siglas, esto es B larga YMA. Y este tal vez es el organismo más importante que se fusionó, porque antes teníamos la bolsa de comercio y el mercado de valores, conocido también como Merval. Que ahí también después hago una diferencia entre Merval, que sube ¿Es y una baja. acción también? ¿O no, el Merval? ¿Es una acción? Pero, claro, bueno, ahora hago esa aclaración para no confundir. Ahora hago esa aclaración, Karen. Pero espérame que cierro acá el dato. Entonces, esa bolsa de comercio de Buenos Aires con ese mercado de valores de la Argentina se fusionó en bolsas y mercados argentinos, BIMA. Después tenemos el MAE, que es el mercado abierto electrónico. Después tenemos el MAPSA, que es el mercado argentino de valores, o instituto o organismo similar a lo que era el mercado de valores argentino. MAPSA, con B corta. Después tenemos los principales mercados de instrumentos derivados. Ya vamos a ver lo que es un instrumento derivado, no importa. Y ahí tenemos el mercado ROFEX, como suena, que es de Rosario. ¿Ese es de los principales mercados de instrumentos derivados? Exacto. ¿Cómo se llama? Perdón. ROFEX, ROFEX. Y el MATBA, con B larga, que es el mercado a término de Buenos Aires. Ese es un poco nuestro sistema. Al margen de que después ustedes estudien un poquito, aunque sea, qué es cada organismo, qué función cumple o qué hace la diferencia con el otro, después si tenemos tiempo también lo vamos a ver juntos, pero hago la aclaración de la estructura. Sí, acá cierro una idea que ahí un poco Karen preguntó. Nosotros teníamos, que ahora técnicamente ya no está más, porque decíamos que está el MAPSA, Mercado Argentino de Valores, o la fusión de la bolsa con el mercado como el BIMA, pero antes teníamos el Merval. El Merval era el mercado de valores argentino, mercado de valores, Merval. Karen me preguntó también si era una acción o algo de eso. ¿Por qué? Porque en el noticiero, habrán visto ustedes, digo el noticiero porque es donde generalmente antes se cerraba con esta tontería, que se decía, o lo ven en los portales, bueno, hasta en un diario, el Dow Jones subió, el Dow Jones bajó. El Merval subió, el Merval bajó. Ahora, si el Merval es el mercado de valores, que es un organismo, ¿subió qué? De piso, del cuarto piso se fue al quinto. Acá lo que tienen que entender, y antes se complejizaba más la diferencia porque estaba el Merval como organismo y ya no está, el Merval entendido como el que sube o baja, o el que hoy tenemos como único, porque es un índice bursátil. ¿Qué es un índice bursátil? Es un índice que realiza el mercado de capitales de un país conformado por X cantidad de las principales empresas que cotizan en ese mercado. Bien, principales empresas que cotizan en ese mercado, ejemplo, las 15 más importantes o las 10 más importantes, y hace un promedio simple de las operaciones, volumen y rentabilidad de cada una de las operaciones de esas empresas para generar un promedio y ponerlo en ese índice. Dicho de otro modo, si el índice Merval está en alza, nos está diciendo que las 10, 15 o 20 empresas más importantes que cotizan en nuestro mercado, de forma genérica o como promedio, tienen operaciones en alza. Bien, tienen operaciones para arriba, subiendo. Si el Merval bajó, significa que, o si el Dow Jones bajó, significa que las operaciones de Estados Unidos, conformado como índice promediado por sus 10, 15, 20 empresas más importantes del país que cotizan en esa bolsa, están en alza o están en baja. Bien, es un índice, nos da una noción como todo índice. Bien, es un termómetro
del sistema del que se trate. En este caso, el índice Merval del sistema argentino. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Es de cantidad de operaciones o es de ganancia en las operaciones? Tiene que ver con las dos cosas, por eso yo hablé de volumen. Acá ya es meterme en algo muy técnico y no me quiero meter todavía. Después si les interesa y vamos bien con las clases, podemos hablar de cuestiones más así particulares. Pero las operaciones bancarias, financieras del mercado de capitales, cuando se analizan teniendo en cuenta el volumen. Si la rentabilidad es mucha, pero el volumen es bajo, eso también nos da una foto de lo que pasa con esa empresa. Lo que a veces importa no solo es la rentabilidad, sino es el volumen de operaciones de una empresa. Entonces, cuando el índice sube, no solo sube porque hay una operación, muy rentable, sino porque tiene que haber una ecuación entre volumen y rentabilidad. Por decirlo de una forma genérica. Gracias. De nada. Bien, bueno, entonces, ya tenemos un poco la diferencia ahí entre mercado primario y secundario. Vimos un poco cómo se conforma el sistema. Algunas cuestiones que vamos a empezar más a charlar a partir de la semana que viene, pero para empezar a verlas por arriba. Tenemos instrumentos privados versus instrumentos públicos. Eso calculo que no es algo que le genere mucha confusión. Bien. Los instrumentos privados emanan de las empresas, los instrumentos públicos emanan de los diferentes niveles de un Estado. Bien. Provincia, municipio o nación. Y van a tener también, ahora yo voy a seguir hilando un poquito más ahí, pero para poder meterme ahí, prefiero también hablar de esta diferencia. Van a tener también, y esto sí es un poquito más relevante cuando empiecen a analizar todas las cosas. Hay instrumentos de renta fija versus instrumentos de renta variable. Ya vamos a dedicar una clase a todos los que están en el mundo de la renta variable y todos los que están en el mundo de la renta fija. Pero como concepto genérico o diferenciación genérica, ¿a alguno se le ocurre qué es esto? A ver, antes de hablar yo. Los de renta fija sería, por ejemplo, un plazo fijo. Y los de renta variable, una acción, podría ser. Sí, Marcela, y agradezco y valido tu comentario, no con ánimo de decirte que está mal, sino con ánimo constructivo. Te digo, ojo, no para una clase, para un examen, no den respuestas con ejemplos. A ver, el ejemplo está perfecto y el comentario está perfecto y me ayuda a que la clase sea más interactiva y además es correcto lo que decís y da un poco el pie a que otros anime a hablar, si es que hay alguien más que hablar, o a que yo continúe ahora desarrollando. Pero intenten como hábito de hacer el esfuerzo por explicar las cosas con un concepto y no con un ejemplo. Porque si saben el ejemplo, entienden el concepto. Claro, sí, sí. Por lo menos lo pueden intentar sacar, digo. Tal vez es un embole hacer el esfuerzo. Bueno, pero, no, en el plazo fijo sabemos de antemano lo que vamos a ganar. En el momento de la imposición del plazo fijo, sabemos cuánto vamos a ganar. En cambio, en el de renta variable, justamente, en realidad la acción puede llegar a no tener techo. No sabemos cuánto vamos a ganar. Podemos perder todo también. Fíjate, Marcela, cómo tu comentario, que hace 2 minutos era un ejemplo, ahora tiene una definición, y si nos pusiéramos bien en hinchapelotas, digo, y si esa definición la haces hasta un poquito más jurídica, tenés un 10 en la respuesta. Quiero decir, si vos me decís, mirá, Nahuel, un instrumento de renta variable es aquel instrumento en el que el inversor desconoce la rentabilidad que va a tener al momento de comprarlo,
en contracara con el instrumento de renta fija, en el cual el inversor, al momento de contratarlo, conoce el cronograma de pagos o conoce la rentabilidad futura. Es lo mismo que dijiste vos, pero digo, reitero, solo con el ánimo de hacer el hábito, porque a veces del hábito es que se facilitan las cosas. Si uno se acostumbra a explicar algo con un ejemplo, cuando viene el examen y lo explicas con un ejemplo, y sí, es lo que hiciste siempre. Y yo te tengo que decir que está mal en el examen. Entonces, a veces el esfuerzo por romper esas zonas de confort, de tener esos hábitos, lo digo no por vos, Marcela, para el resto. Me parece que suena medio hincha pelota, pero ayuda un poco a... No, es correcto, sí. Es solo con ánimo de tirar un consejo nada más. Pero bueno, es lo que decía Marcela entonces. A grandes rasgos, un instrumento de renta fija le permite al inversor conocer el cronograma de pago futuro, conocer su rentabilidad. Ahora, y ustedes me dicen, ok, entonces no hay riesgo, riesgo cero. Bueno, no, siempre hay un nivel de riesgo, porque yo puedo... ¿Qué instrumento de renta fija conocen? Del mercado de capitales. ¿Conocen alguno? ¿Se les ocurre? ¿Plazo fijo? Pasa que el plazo fijo es una operación bancaria. Profe, los dividendos. ¿Cómo, Sofi? Los dividendos, que tenés asegurado una cantidad de dividendos que te van a dar las empresas cada tanto periodo, digamos. No, no como operación bursátil. A ver, y eso aparte sería variable. Digo, vos no sabés qué dividendos te va a pagar. A ver si es que yo te entendí bien, ¿eh? Sí. Si te referís a los dividendos, digo, uno no tiene idea qué dividendos va a haber o qué utilidades va a haber, porque uno no sabe si la empresa va a ganar o perder. Puede suponerlo, pero no lo sabe a ciencia cierta. Sería Mucho menos, ¿cómo? Sería una renta variable. Claro, eso es más de renta variable. E ¿Puede igualmente ser, no es una profe? operación. Ahí tendrías que decir la acción. Entonces yo te diría, sí, la acción es un instrumento típico de renta variable. Pero de renta fija, ¿conocen algún ¿Pueden instrumento? ser los bonos, profe? Sí, exacto. Perfecto. El bono es un instrumento de renta fija. Los instrumentos de renta fija, para que me entiendan, generalmente son instrumentos de deuda. ¿Qué significa esto? Que el que los emite está emitiendo deuda. El bono es el más clásico, pero el bono está emitido es un instrumento que además de ser de renta fija, es un instrumento público. ¿Por qué? Porque los bonos los emiten los estados, municipal, provincial o nacional. Habrán escuchado, y acá me van a entender, BODEM 2024. ¿Qué significa BODEM 2024? Bono del Estado Nacional, BODEM, que vence en el 2024. En su nombre tenés toda esa información. Bien, así como con otras siglas hay bono de la provincia de Chaco, bono de la... ¿Y por qué es un instrumento de deuda? Porque a diferencia, por ejemplo, de una acción, yo si emito una acción, le estoy dando parte del patrimonio. Bien, estoy diciendo, che, yo hasta hoy era el dueño al 100% de mi empresa. Voy a emitir acciones. ¿Qué significa que emito acciones? Que voy a perder parte de ese patrimonio, ya no voy a ser el dueño del 100%, voy a ser el dueño del 90%, y por el 10% voy a emitir 100 acciones de $1. Porque ese 10%, según mi patrimonio y mi balance contable, vale 100 pesos. Entonces voy a emitir 100 acciones de $1. ¿Se entiende? Porque es el 10%. Burdamente lo digo, ¿no? Entonces, yo decido en cuánto divido en cantidad de acciones y digo que voy a emitir el 10% porque evidentemente lo que quiero es financiar un proyecto del cual necesito 100 pesos. ¿Bien? ¿Porque el proyecto vale 100? No, porque tal vez el proyecto está conformado por
60% de capital propio, 20% de crédito bancario, 10% de a través del mercado de capitales. ¿Se entiende? Y de esa forma conformo el 100% del financiamiento que necesito para ese proyecto. No importa. Decido emitir el 10% de mi patrimonio en acciones. Cuando yo emito acciones, pierdo el 10% de mi patrimonio, en este ejemplo, dejo de ser el dueño del 100, pasar al ser el dueño del 90. El día de mañana podré volver a ser el dueño del 100, sí, si compro mis acciones. Yo mismo me las vuelvo a comprar. Bien, de quien las tenga. Pero en principio, como si vendo un auto, dejé de ser dueño del auto. Y ahora, ¿yo le aseguro algo a esos que compran esas acciones? Nada. Muchachos, paguen la acción, $1, yo agarro los 100 mangos que necesito, y después que pase lo que pase. Si ganamos guita, ganamos todo. Si perdemos, pierdo yo. Después voy a explicar qué pasa cuando si perdemos. Pero ustedes indirectamente pierden porque su acción va a valer 30 centavos. ¿Bien? O porque no va a haber utilidades para repartir porque el proyecto no salió como esperábamos. Pero nada más. No tengo ninguna obligación. Ahora yo tengo otra forma. Digo, no voy a emitir, no voy a perder el 10% de mi patrimonio y emito deuda entonces. Digo, muchachos, necesito 100 mangos. ¿Quién me presta 100 mangos? ¿Ven la diferencia, no? ¿Quién me presta 100 mangos? Lo hago dentro del mercado de capitales también. ¿Cómo? Genero bono, genero deuda. Tantos papelitos que todos juntos formen 100 pesos. Entonces los saco al mercado de capitales, los oferto públicamente y hay gente que dice, che, yo le compro un papelito a Nahuel. Le compro un papelito que valía $1, igual que la acción, pero no estoy comprando parte de la empresa, estoy comprando deuda. Y la deuda es un instrumento de renta fija no variable. ¿Qué significa? Que Nahuel de antemano dijo, vendo papelitos de $1 de deuda y a cambio les pagaré $1.30. ¿Ven la diferencia? Como toda deuda, me obligo a devolver la que me prestaron y a pagar una rentabilidad. Tasa de interés. En un plazo, no importa, no importa los pormenores. Pero a grandes líneas yo digo, si yo emito deuda, no perdí nada de lo que yo era dueño. Solamente emití deuda. Y contracara, el que compra, no está comprando la empresa. Ni viendo si va a ganar $100.000 millones conmigo. No, no va a ganar nunca $100.000 millones, por más que yo sí los gane. ¿Se entiende? Porque tal vez con esa guita yo financié un proyecto y me hice multimillonario. Y el que me prestó la guita para ese proyecto va a ganar 30 centavos, que es la rentabilidad que yo le dije que le iba a dar. Porque emití deuda. ¿Se entiende? Pregunten, chicos, ¿eh? Pregunten, que si no siento que estoy hablando solo y que nadie me está entendiendo nada. ¿Los privados también pueden emitir deuda o solamente el Estado? No, los privados también emiten deuda. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Los que no emiten son los organismos públicos, no emiten acciones, porque vos no comprás parte de la provincia de Chaco. En principio. Bien, más allá de que a veces hay formatos similares, pero no es una acción. Entonces, por eso digo, el bono es un instrumento público. Lo emiten los estados. Y es muy común, y por eso surgió como el ejemplo clásico, porque es constante. Los estados, en mayor o menor medida, están siempre en deuda, y entonces, vamos a repavimentar la ruta de la provincia. Emití deuda. Salí a buscar la guita, que alguien nos la preste, y paguémosle un interés. Porque si vamos al banco, ya sabemos que no. Pagamos un interés mucho más caro, y nos rompe. Ahora, emitir deuda tampoco es tan sencillo, chicos, en el sentido de decir, pará, Nahuel, si ir al banco es caro y emitir deuda es barato, ¿y por qué miércoles todos no emiten deuda y nadie va al banco? Y muy sencillamente, porque si la provincia de Chaco está quebrada, y yo sé que está quebrada porque soy inversionista y algo, por más que sepa poco, porque lo único que tengo es la clase de comercial de conocimiento, pero algo sé, voy a averiguar qué onda la provincia de Chaco. Y che, mirá, todos los balances dan que pierde guita todos los meses y está en el horno. ¿Le vamos a prestar plata a la provincia de Chaco? Ojo, no es un no,
es un... ¿Cuánto paga la provincia de Chaco? ¿Se entiende cómo piensa un inversionista? Ah, mirá, paga lo mismo que el plazo fijo del Banco Galicia. Que se la preste su abuela entonces a la provincia de Chaco, porque voy, la pongo en Galicia, tengo menos riesgo y misma rentabilidad. Siempre riesgo, rentabilidad. Ahora, la provincia de Chaco está fundida. No pueden ir al banco a prestar guita, porque ya los bancos no le prestan más. ¿Qué tiene que hacer la provincia de Chaco? Y lograr pagar un interés elevadísimo para que los inversionistas aparezcan y asuman el riesgo de prestarle a Chaco, pero en contraposición con ganar un montón de guita. ¿Se entiende? Habrán escuchado más de una vez los fondos buitres. ¿Y qué son los fondos buitres? Compran la deuda de países hermosos como el de la Argentina, donde la única forma que tiene la Argentina para que alguien le preste guita es ofrecer una tasa de interés altísima. Porque si Argentina me va a pagar el mismo interés que Suiza, ¿quién carajo le va a prestar a Argentina? Me explico, digo, es sencillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Argentina? Es decir, muchachos, présteme a mí, les pago 3 veces más. Claro, ¿qué pasa? Es lo que pasó con los fondos buitre, con este concepto que hemos escuchado 1000 veces. Hay que salir a renegociar la deuda. ¿Qué es renegociar la deuda? Vos en 2024, llegó el año 24. ¿Qué significa que llegó el año 24? Que hay que pagarla, hay que devolver la guita. ¿Con los intereses eran al final o los intereses ya los fui pagando en el medio? Porque esto tiene que ver con amortización del capital y demás. Generalmente la deuda o los instrumentos de deuda pagan un interés, ejemplo, cada 3 meses y el rescate del capital, como se llama, es decir, lo que yo pagué nominalmente por la deuda, ese peso que pagué, me lo devuelven en el vencimiento del bono. ¿Se entiende? Yo compré un bono de 100 pesos que paga un interés del 3% trimestral. Cada 3 meses me van a pagar el interés. Los 10 pesos que pagué del bono me los van a pagar al momento de la finalización, cuando vence el bono. ¿Bien? En el momento del vencimiento. BOD en 2024, en el 2024. El renegociar la deuda es eso. Muchachos, llegó el 24. ¿Tenemos los 100.000 millones de dólares para pagarle a todos los inversionistas? No, no los tenemos. ¿Qué hay que hacer? O dejar que nos hagan miércoles jurídicamente, por eso son fondos buitres, y porque esto es un instrumento de deuda y que tiene derechos jurídicos, por lo tanto nos van a iniciar un juicio, como cualquier hijo del vecino, y nos van a cobrar, nos van a embargar, igual, un país es igual que un vecino, en ese sentido, ¿se entiende? Nos van a cobrar judicialmente, o salimos a renegociar la deuda. ¿Y qué es renegociar la deuda? Muchachos, venga, nos sentamos todos en una mesa. Llegó el año que le teníamos que pagar, no tenemos la guita. Hagamos una cosa, pateemos un año más la fecha de vencimiento. Dale, ¿nos viste la cara o nos vas a ofrecer algo? No, te tengo que ofrecer algo. Te pagaba el interés del 10, te pago el 15. Entonces, ¿qué hacemos? Nos seguimos enterrando. Ahora, seguimos creyendo que porque tenemos un año más, vamos a lograr juntar la guita que le debemos. Y de hecho, bueno, así funciona. Es renegociar la deuda, es eso. O, bueno, financieramente decir, paguémosle a algunos, pateemos otros, renegociemos esa tasa de interés. ¿Se entiende? Pero es básicamente eso. Odio decir se entiende y cada tanto me sale. Perdón, me explico. Y si no me explico, me avisan. Pero un poco por ahí va la cuestión. Bien, los instrumentos de deuda entonces, o los instrumentos de renta fija, no es solo el bono, ya vamos a ver, hay varios, y un poco contestando lo que preguntaba María, sí, las empresas emiten instrumentos de deuda, se los digo, obligaciones negociales, debentures, commercial papers, dependiendo de algunas características que vamos a ver cuando veamos este tema, pero generalmente los más comunes están emitidos por el Estado. Recapitulo, hay un instrumento de renta fija, es decir, un instrumento de deuda privado que es recontra común y que se usa mucho en nuestro mercado de capitales, pero a la vez se usa mucho en nuestro mercado bancario. ¿Se les ocurre cuál es? El cheque de pago diferido.
La venta del cheque de pago diferido es un instrumento de deuda. Che, emito un cheque, pero lo pago en 90 días. O a 30 o a 60. Bien, el cheque de pago diferido es un instrumento de renta fija, porque el cheque de pago diferido como instrumento también, después lo vamos a ver, pero se comercializa en el mercado de capitales. Y nuestras empresas, sobre todo las pymes, lo utilizan constantemente. Emito un cheque a 120 días de 10.000 pesos y lo vendo o lo salgo a vender en el mercado por menos plata. Y ahí está la rentabilidad o la ganancia que yo le estoy pagando a quien lo compre. Bien, lo compra por 8.000, pero tiene que esperar 3 meses para ganar 10.000. Y ahí está la tasa de interés. Por eso la certeza, entre comillas, porque siempre dejamos de lado el riesgo de que yo me funda y me tenga que iniciar un juicio para cobrarme el cheque de pago diferido, ¿no? Por eso digo, siempre hay riesgo, pero dentro del nivel de riesgo es el riesgo más bajo, y el cheque de pago diferido, como decíamos con Marcela, le da al inversor la certeza, el conocimiento de cuál es la rentabilidad que va a obtener comprando ese instrumento. Los instrumentos de deuda, tengo ese conocimiento, esos instrumentos de renta fija. El instrumento de renta variable es más sencillo explicarlo y lo hago rápido. El ejemplo típico es la acción. El inversor desconoce tanto la rentabilidad como el cronograma de pagos. Porque yo le decía, en el instrumento de renta fija yo puedo saber que cada 3 meses me pagan el 3%, porque esa deuda que estoy comprando paga una rentabilidad trimestral. Hay otras que son semestrales, otras que son mensuales, pero yo lo sé de antemano. En el instrumento de renta variable lo desconozco, porque yo puedo saber que la empresa cierra balance cada 6 meses, pero si en el balance que viene cierra pérdida, no hay ganancia. Y tendré que esperar 6 meses más. ¿Se entiende? Entonces el cronograma de pagos lo desconozco y la rentabilidad muchísimo más lo desconozco porque no tengo idea si va a ganar plata o voy a perder. Bien. Profesor. Sí. ¿Puede ser que un instrumento de renta fija sean los fideicomisos? Sí, claro. Pero, a ver, yo te contesto y a la vez digo, hay muchos instrumentos de renta fija, hay muchos instrumentos de renta variable, no quiero decir ninguno porque es materia de la clase que viene, porque quiero ir nombrándolos, ubicándolos y explicándolos. Mi intención, que está perfecto el comentario, pero mi intención en la clase de hoy era, bueno, ubiquémonos en tema, digo, sepamos qué es el mundo del mercado de capitales, sepamos que hay instrumentos privados, instrumentos públicos, que hay de renta fija, de renta variable, no importa cuáles son, no importa cómo funcionan, lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? Bueno, los dejo, los veo el lunes que viene, cualquier cosa me consultan por mail o lo que sea. ¿Sí? La última duda es si se sabe la modalidad del RECU, o sea, porque le preguntamos a Ariel y dijo que probablemente iba a ser igual que el parcial pasado, pero que no sabía con certeza. Bueno, mi respuesta te va a servir de poco, porque es igual. Es decir, no tengo idea con certeza. Entiendo, pero por hacer así, porque no tengo ningún conocimiento, que va a ser igual. Por una cuestión de pandemia, de un montón de factores que digo, no creo que vayamos a tomar oral, no creo que vayamos a cambiar un poco nada en el recuperatorio. Pero como no lo decido yo, no quiero asegurártelo. Supongo que en cualquier momento lo van a informar. Y si no lo informan, estimo que lo mejor es canalizar tu duda a través del centro estudiante, que el centro estudiante canaliza a su vez la duda con quien tiene que dar respuesta, que no soy yo, y bueno, y se tendrá que decidir a la brevedad. Perfecto, gracias. De nada. Bueno chicos, los dejo, que sigan bien, buena semana. Muchas gracias. No, profe, gracias. Gracias.